Buenos días a toda la audiencia de Última Hora Colombia. Hoy estamos una vez más en un espacio de entrevistas. Hoy nos acompaña Gabriel Cifuentes, analista político. Buenos días, Gabriel. Juan, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de su programa. Bueno, como todos sabemos, estamos en una coyuntura política bastante crítica. Pues la semana pasada se hundió finalmente la consulta popular en la plenaria del Senado y revivió el proyecto de reforma laboral que había presentado el gobierno anteriormente. Pues no sé si una derrota o victoria para el gobierno, pero lo que sí es cierto es que es una victoria para la oposición, que fue la que propuso de primero en el debate revivir la reforma laboral, y una vez revivió el proyecto, pues posteriormente pasaron a hundir en la consulta popular. Entonces, pues quisiera empezar este espacio, Gabriel, preguntando cómo interpretar ese cambio de percepción o de opinión de los opositores que pasaron a revivir ahora sí la reforma laboral que antes habían hundido y pues de obviamente terminar de hundir esa consulta popular. Lo primero es que yo no estoy tan de acuerdo que haya sido una victoria para la oposición. Puede que haya sido una victoria táctica en ese momento, en el sentido que se ahorraron, digamos, lo que políticamente hubiera significado la consulta, sobre todo de cara a las elecciones del próximo año. Pero para el largo plazo, digamos, y pensando en la acogida que había tenido la reforma laboral, después de conocerse además el cuestionario de la consulta en donde las preguntas son casi que autointuitivas, la respuesta a las preguntas es por supuesto sí, quien no quiere dominicales, horas extras, licencias, contratos para los aprendices del SENA, es decir, esas 12 preguntas estaban cargadas, eh, digamos, muy a favor del sí, y que hacen parte, en su mayoría, de reclamaciones de la clase trabajadora, independientemente de que la consulta o la reforma laboral no vaya a favorecer a todos los trabajadores, sino simplemente a los trabajadores formales. Entonces, lo que quiero decir es sí, lograron hundir la posibilidad de la consulta, pero llevaron al Senado a tener que destapar sus cartas y destapar sus cartas tanto para la oposición como para el gobierno. Para la oposición va a ser muy difícil y va a ser impopular votar en contra de aspectos que tienen una gran acogida. Y en ese orden de ideas, si votan en contra de la reforma laboral que se revivió, no solo se están enfrentando al riesgo de que se presente una nueva consulta, ahora sí con todos los argumentos posibles, sino también a tener que justificar políticamente, no desde un punto de vista técnico, porque pueden haber argumentos a favor o en contra, pero desde un punto de vista político, cómo la oposición, sobre todo en un año electoral, se va a oponer a unos derechos básicos que la mayoría de los ciudadanos acuerda y considera que son positivos. Entonces, creo que por ese lado la oposición va a tener que recalibrar su estrategia. Tuvo una victoria la semana pasada, pero puede enfrentar una enorme derrota política si no sabe manejar la situación. Y para el gobierno también hubo un destape de cartas en el sentido que, pues reviviendo la reforma laboral, quedándose sin piso la excusa que había dado origen al llamado a consulta, y es decir, la decisión de la Comisión Séptima de hundir la reforma laboral y su discusión, pues no tendría sentido que en este momento se esté convocando a huelgas generales, a cabildos abiertos, a una nueva consulta, sin antes saber qué va a pasar en estos días y en estas semanas que le queda a la reforma laboral en el Congreso. Entonces, ambos destaparon sus cartas y el gobierno tendrá que demostrar si la consulta efectivamente estaba diseñada para favorecer los intereses de los trabajadores que dice proteger a través de la reforma, y por su parte la oposición tendrá que definir si le da o no la espalda a los trabajadores. En todo caso, pues esto se tendrá que definir en las próximas semanas. Gabriel, y por ese camino que usted plantea, también quisiera preguntar si, como lo denunció el ministro Benedetti, esto también es como una burla por parte de la oposición y pensándolo más en términos de los tiempos que tiene ya en este momento un poquito más de 30 días para aprobar el proyecto de reforma que, como se revivió, va a pasar ahora a tercer debate y le quedaría el cuarto otra vez en plenaria. Entonces, preguntarle por ese espacio que queda y cómo quedan ahora las cargas
en el Congreso, si hay una presión mayor para la oposición de tener que aprobar esto, y pues también preguntarle cómo va a ser ese escenario pues de la reforma ahora en la Comisión Cuarta, presidida por Angélica Lozano, y pues ya digamos que en cada comisión obviamente las fuerzas se miden diferente. Son varias preguntas, Juan. La primera, yo no creo que sea una burla como tal, en el sentido que a hoy quedan 33 días, los tiempos están apretados, pero dan. De hecho, comienzan las audiencias, se espera que a inicios de la próxima semana inicie el debate y la votación para que pueda pasar a la plenaria del Senado antes del 30 de mayo y tener las 3 semanas que le quedan a esta legislatura después del 30 de mayo para no solo aprobar en cuarto debate, sino también la conciliación, porque recordemos que este proyecto, si no es aprobado en sus 4 debates y en la conciliación antes del 20 de junio, que es el periodo ordinario de la tercera legislatura, se hunde, se archiva automáticamente. Entonces, sí, los tiempos están apretados. Pero recordemos también que el ministro Benedetti, al darse cuenta de la estrategia de la oposición, le pidió a su bancada, a la bancada oficialista, que votara a favor del desarchivo, es decir, que votara a favor de la apelación que había sido interpuesta por el senador Fabián Díaz, quien es cercano al gobierno y que la había interpuesto después del hundimiento de la reforma laboral. Y ese es el trámite legislativo. Hay proyectos en el pasado que han sido aprobados y que se han tramitado también con agendas muy apretadas. El caso más reciente, la reforma pensional, incluso que hoy está en debate ante la Corte Constitucional. Sin embargo, y a pesar de que yo no creo que sea, digamos, digamos que hay tiempos, yo sí creo que la actitud del Senado de la República ha sido una actitud mezquina. Yo creo que el pecado original estuvo en la Comisión Séptima, que aprobó la ponencia de archivo, y si bien se puede aprobar una ponencia de archivo, dada la sensibilidad del proyecto, dada la temperatura política, dado el momento que se estaba viviendo, lo más conveniente era que por lo menos se debatiera en la Comisión Séptima, que se votara y que se hundiera sobre la base de los votos de la Comisión Séptima. Lo que hicieron los congresistas de la Comisión Séptima fue hundirla sin dar, no se puede decir que sin dar el debate, porque hubo muchos debates, era la tercera ronda, era el tercer debate, pero a lo mejor lo que hubiera deseado la ciudadanía, lo que se debía hacer en el marco de la discusión democrática era abrir la discusión en la comisión séptima, y que si se hundía el proyecto, se hundiera después de haber discutido la ponencia alternativa y la ponencia del gobierno nacional. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que el Senado de la República en este momento, como usted lo preguntaba, sí tiene una presión mayor, tiene la presión de haber desarchivado la reforma laboral al verse, digamos, presionado por el miedo que generaba la consulta, y por el miedo además de haber visto que el gobierno tenía los votos para pasar la consulta popular. El resultado final de la semana pasada en el Senado fue un resultado atípico. Ninguno de los que estudiamos el Congreso ni las matemáticas del Congreso, digamos, pudimos prever si bien iba a ser una votación apretada, las cuentas el día antes de la votación en el Senado estaban completamente volcadas a favor del gobierno y de la consulta. Pero al haber perdido la consulta y al haber revivido la reforma laboral, los senadores ya se quedan sin el argumento de que no quieren una reforma para la clase trabajadora. Se quedan sin el argumento de que no hubo los consensos necesarios, y ahorita lo que tendrán que hacer es buscar efectivamente en las semanas que queden los consensos necesarios, las reformas necesarias al proyecto para que efectivamente salga. Si la oposición, si el Senado de la República hunde nuevamente por tiempos o porque simplemente no están los votos suficientes, inevitablemente vamos a volver a estar en un panorama político de inmensa agitación social, donde el presidente se va a sentir muy cómodo convocando a los cabildos, convocando a las asambleas, llamando a las calles, invitando a una huelga nacional, que es el escenario donde él más se siente cómodo. Entonces, yo creo que
además de los argumentos técnicos que están a favor o en contra de la reforma, aquí hay un componente político en donde la oposición va a tener que calibrar muy bien cuál es su posición, porque en gran medida las elecciones del 2026 van a depender de las decisiones que tomen las próximas semanas. Gabriel, y como usted lo menciona, haciendo un poco las cuentas y preguntándole específicamente por la Comisión Cuarta, una comisión económica presidida por Angélica Lozano, quien le cantó el no a la consulta popular. ¿Cómo ve las cargas en esta comisión que pues va a recibir también una gran presión y los ojos políticos del país por recibir otra vez la reforma laboral? La Comisión Cuarta tiene 15 senadores. De esos 15 senadores hay 6 de partidos de la oposición. Eso no quiere decir necesariamente que van a votar en contra, pero uno podría pensar que esos 6 votos no estarían a favor de la reforma. Hay 6 votos oficialistas, ahí van 12, y hay 3 votos que van a ser definitivos. El de Riascos, el senador de la ICO y Angélica Lozano. Ahora, hay un mal precedente y hay un buen precedente. El mal precedente es que esa misma comisión fue la que le hundió al presidente Gustavo Petro la ley de presupuesto y posteriormente la posibilidad de la ley de financiamiento. Es decir, las cargas en la Comisión Cuarta y en general en el Senado nunca han favorecido al gobierno, pero en ese momento no se tenían las presiones que se tienen ahora. El buen precedente es que por lo menos el consenso que hubo dentro del grupo de los 8 ponentes de la reforma laboral es que no va a haber ponencia de archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí se van a discutir ya sea la ponencia positiva o las ponencias alternativas. ¿Qué quiere decir esto nuevamente? Que no va a volver a ocurrir lo que ocurrió en la Comisión Séptima del Senado, y es decir, que se va a hundir el proyecto antes de que se abra la discusión de las ponencias alternativas y positivas. Ahora, lo que yo creo que va a pasar es que en la Comisión Cuarta el proyecto va a pasar y le van a pasar la pelota a la plenaria del Senado, en donde hay una representación mucho más diversa, donde se pueden dar discusiones mucho más amplias y donde se puede diluir la responsabilidad política de los que voten que sí o que no. Eso además le permite a la oposición ganar tiempo para ver cómo está la temperatura política, si cuaja o no cuaja el llamado del presidente Petro a la huelga, y eso, en todo caso, hace ganar unas semanas que le permiten a la oposición y al gobierno también recalibrar la estrategia política de cara no solo a la reforma, sino también a las elecciones del próximo año. Bueno, y ya después de, pues, como aclarar un poco el panorama de lo que viene para la reforma laboral, que, pues, como usted lo dice, tendría que pasar el debate en Comisión Cuarta y posteriormente a la plenaria antes de ser finalmente aprobado. Ahora quiero pasar al tema del ministro Benedetti. Principalmente quiero centrarme en que, pues, él llegó con la gran bandera de que era un gran tramitador político en el Congreso. Sin embargo, pues hay varios críticos que mencionan que desde que llegó, pues el gobierno prácticamente no ha tenido ninguna victoria en el Congreso. Entonces, pues también quería preguntarle cómo queda el papel de Benedetti como ese puente entre el gobierno y el Congreso luego de que se hundiera la consulta popular. Pues Juan, pues lo primero es que ni Benedetti ni ninguno de los ministros anteriores del interior de este gobierno han sido particularmente exitosos en un Congreso en donde han enfrentado muchos obstáculos. Si bien han pasado proyectos importantes, sí ha habido mucha resistencia y se han caído proyectos clave para el gobierno como la reforma a la salud, que incluso está otra vez en cuidados intensivos, se le cayó la laboral. Es decir, medir al ministro del Interior por el éxito de la agenda legislativa podría ser un criterio válido, pero para este gobierno no es el principal criterio. El principal criterio de éxito para este gobierno es la operación o la gestión que va a realizar Benedetti de cara con las elecciones del 2026. Ahí es donde verdaderamente el gobierno va a medir el éxito o no de Benedetti y va a saberse si ese costo, altísimo costo, que ha tenido que asumir el gobierno, no solo desde un punto de vista reputacional, sino también desde un punto de vista de quiebre del gabinete y de quiebre de sus bases, habrá o no valido la pena. Recordemos que Benedetti
llegó y desde el momento en el que llegó, el gabinete se fracturó. Alfiles como Susana Mohamed, Alexander López, Gloria Inés Ramírez, eh, Gustavo Bolívar, la misma Francia Márquez, que son de la entraña del progresismo y del pacto histórico, han quedado relegados. La misma Laura Sarabia ya está también relegada del círculo íntimo del presidente. Y eso en medio, Juan, de inmensos escándalos. Es que Benedetti no solo tiene una investigación en la Corte Suprema por un escándalo en Fonade, se conoció este fin de semana que estaría también involucrado en el supuesto soborno de testigos en ese proceso. Se conoció también que a través de la directora del DRAPRE, Angie Rodríguez, estaría tratando de tener injerencia en los asuntos del Ministerio de Justicia que a la postre conllevaron a la salida de la ministra de Justicia, que era una de las fichas más técnicas y más serias del gabinete. Entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno asume un costo tremendo, trae en la entrada en el Palacio de Nariño a alguien de la política tradicional, que es algo que siempre ha criticado, que tiene las mismas mañas y las mismas prácticas de los políticos tradicionales, que también ha criticado, que está vinculado a escándalos de corrupción, que también es algo que se ha criticado. Con qué fin? No necesariamente avanzar en la agenda legislativa, aunque eso es lo que se espera de un ministro del Interior, sino para organizar nuevamente, así como lo hizo en el 2022, la campaña del 2026. Aquí ya están jugados completamente, han abandonado su marco axiológico y están enfocados en el todo vale, y el todo vale en este caso es ganar las mayorías en el Congreso y tener un buen chance para tener un candidato presidencial que compita en el 2026. Sí, incluso Gustavo Bolívar lo mencionó ayer justo en una entrevista y dijo que es prácticamente venderle el alma al diablo, pero que eso lo paga el balance final del gobierno de cuántas reformas pasaron, que pues ese fue como uno, una de las banderas principales del gobierno. Y pues metiéndome también un poco con lo que mencionaba de las denuncias de Benedetti, quisiera preguntarle qué tanto podrían impactar estas denuncias en el trámite y en la influencia que pueda tener Benedetti para recoger votos en la Comisión Cuarta para aprobar la reforma laboral, también teniendo en cuenta que Angélica ya cantó que va a hacer una, pues que va a tratar de hacer una comisión bastante abierta en lo que va a ser esta votación, y que el ministro Benedetti, como también el ministro Sanguino de Trabajo, pues van a ser invitados frecuentes en los debates. Yo no creo, Juan, que los escándalos de Benedetti, que además no son nuevos, vayan a tener una incidencia en la Comisión Cuarta específicamente para las discusiones de la reforma laboral. Eh, una cosa es las consideraciones y la asepsia que uno desearía tener en los ministros y la pureza en los debates, y otra cosa es el cálculo político y las discusiones que se van a tener frente a la reforma laboral. Es posible que alguno de los senadores en el marco del debate en sus intervenciones haga alusión a esto, pero no creo que las investigaciones y los escándalos vayan a ser determinantes para voltear un voto indeciso. Lo que más bien habría que ver es si con todo esto que se ha conocido, más bien el Congreso de la República, ya sea en Cámara o en Senado, avanzará en algún proceso de control político o moción de censura, que es ahí el espacio en donde el Congreso y los congresistas pueden tener la oportunidad de cuestionar las actividades del ministro del Interior. Y ya para ir finalizando, también quisiera preguntarle cómo hacer esa lectura de la estrategia que está adoptando el gobierno de cara a las elecciones presidenciales, con, como lo mencionaba usted, ministros o funcionarios muy cercanos a Petro que han venido saliendo, con Benedetti tomando un protagonismo bastante marcado al interior de la Casa de Nariño, y también con las salidas que ha tenido el presidente, incluso de salir a desacreditar a Gustavo Bolívar, de ver ahí como distanciamiento. Entonces, ¿cuál sería esa estrategia que está armando el gobierno? Y pues también teniendo en cuenta lo que está pasando en términos de Congreso. Yo creo que hay dos formas de responder esa pregunta, Juan. La primera es la conciencia que tiene el gobierno de que solos no van a llegar. Es decir, Gustavo Bolívar es el que puntea en todas las encuestas por poco, en margen de error. Las encuestas a estas alturas no son significativas. Uno no se puede dejar llevar por las encuestas a estas alturas, falta todavía mucho tiempo, pero sin lugar a dudas
en todas Gustavo Bolívar aparece punteando, aparece como el preferido incluso dentro de los que votarían en una consulta de la izquierda. Y es una persona además leal al presidente y al proyecto político. El hecho de que no le den un guiño, el hecho incluso que traten de desestimar sus aspiraciones, da cuenta de que el presidente es consciente de que un candidato petrista pura sangre como Gustavo Bolívar no tendría la fuerza necesaria para llegar a la presidencia y que es necesario mantener la ventana abierta para hacer coaliciones un poco más amplias. Lo segundo es que el gobierno ha entendido, incluso que no se ha tenido en cuenta las innumerables crisis por las que atraviesa el país en materia fiscal, de seguridad, en materia de salud, corrupción, que ha llegado a los niveles más altos del poder y al círculo más íntimo del presidente Gustavo Petro. Se ha dado cuenta que además de tener que tener un candidato más amplio, tiene que convocar a la calle y a la agitación social, porque esa es la arena donde mejor se mueve el presidente, la plaza pública, las movilizaciones sociales, y eso no solo revitaliza y revigoriza sus bases y el proyecto político, sino también que contribuye a opacar una agenda de discusión que debería estar centrada a estas alturas en los logros y los fracasos del gobierno. Y creo que con la agitación social, con el movimiento de la calle, con agarrarse y aferrarse a toda costa a la consulta popular y a la reforma laboral, que es muy atractiva y es popular, lo que se está haciendo es dejar de lado en la discusión pública, en la agenda pública, las conversaciones que se deberían estar dando frente a los incumplimientos del gobierno y la gran deuda que este gobierno no ha salido a reconocer y que no está dispuesta a asumir porque significaría un costo político muy alto de cara a las elecciones del 2026. Y pues ya de manera muy concreta, ¿cuál sería entonces esa bandera a la que le apostaría el gobierno Petro también? Pues pienso yo teniendo la dificultad un poco de que Benedetti es una figura y bastante polémica que entra mucho a restar, digamos, en cómo es visto desde afuera y pues obviamente en todos los escándalos que pues ya casi que en la última semana ha estado protagonizando un escándalo por día. Pero Juan, aquí nosotros quizás le damos mucha importancia al voto de opinión y a la opinión formada. Benedetti es sin lugar a dudas un operador político muy ágil que sabe moverse además en los corredores de la política tradicional, con los partidos tradicionales, en las regiones, y a eso se le suma además una base petrista que independientemente de quién sea el ministro del Interior, independientemente de cuántas veces se equivoque el presidente y su gobierno, van a estar 100% comprometidos con él. Por eso nosotros en las encuestas vemos que él siempre mantiene ese 30%. Y con Benedetti lo que quiere hacer es aruñar otro 5% de la política tradicional, de esa política que está más enfocada en la transacción política, más que en los principios y los valores que desde la opinión consideramos que deberían ser el principal factor de decisión de los electores, pero que desafortunadamente no siempre es así. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por el análisis, bastante claro, el panorama político pues que viene para estas próximas semanas y para el cierre de la legislatura del Congreso. Juan, gracias a ustedes por la invitación.